La Segunda Guerra Mundial. Un tema del que se debe de tratar al hablar de la Segunda Guerra Mundial es el Tratado de Versalles y cómo éste influyó en el suceso antes mencionado. ¿Qué es el Tratado de Versalles? El Tratado de Versalles fue un tratado de paz que se firmó en dicha ciudad al final de la Primera Guerra Mundial por más de 50 países. Este tratado puso fin a lo que sería la última guerra. Trató de limitar futuras aventuras militares por parte de Alemania. Al mismo tiempo, sentó las bases de la Segunda Guerra Mundial global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En ella se vieron implicados la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, así como prácticamente todas las naciones europeas agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas, los aliados por un lado y las potencias del eje por otro, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total en que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares, marcada por hechos de enorme persecución que incluyeron la muerte masiva de civiles, el holocausto, los bombardeos intensivos sobre ciudades y el uso por primera vez en un conflicto militar de armas nucleares. La Segunda Guerra Mundial fue la más mortífera de la historia, con el resultado de entre 50 y 70 millones de víctimas, el 2.5 de la población mundial. El comienzo del conflicto se suele situar en el 1 de septiembre de 1939, con la invasión alemana de Polonia, cuando Hitler se decidió a la incorporación de una de sus reivindicaciones expansionistas más dedicadas. El Reino Unido y Francia le declararon la guerra a Alemania, que esperaban como una repetición de la guerra de trincheras, para la que habían tomado toda clase de precauciones, que demostraron ser del todo inútiles. Las maniobras espectaculares de la Guerra Relámpago proporcionaron en pocos meses a Alemania el control de Noruega, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica y la propia Francia. Mientras que el ejército británico escapaba in extremis desde las playas de Dunkerque durante la batalla de Francia, la mayor parte del continente europeo estaba ocupado por el ejército alemán o por sus aliados, entre los que destacaba la Italia fascista, cuya aportación militar no fue muy significativa. En 1941, la necesidad estratégica de ocupar los campos petrolíferos del Cáucaso impulsó a Alemania a invadir la Unión Soviética, Operación Barbarroja, inicialmente exitosa, pero que se estancó en la batalla de Moscú y los sitios de Leningrado y Stalingrado. Al mismo tiempo, Japón, en su campaña de expansión por Asia y en venganza por el embargo económico que el gobierno estadounidense le había impuesto, atacó Pearl Harbor. El 7 de diciembre de 1941, la agresión precipitó la entrada de Estados Unidos en la guerra. En el frente del Pacífico, los estadounidenses tuvieron que desalojar isla a isla a los japoneses, tanto en el sur del Pacífico como en Filipinas, hasta librar las mayores batallas navales de la historia. En agosto de 1945, el presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman, ordenó bombardear con las más recién inventadas armas nucleares las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. La devastación causada por el ataque, que a la larga se cobraría la vida de 250,000 personas, precipitó la capitulación de Japón. A diferencia de la Primera Guerra Mundial, la rendición, tanto la japonesa como la alemana, se produjo por derrota incondicional, sin pasar por ningún tipo de negociación. La Segunda Guerra Mundial alteró las relaciones políticas y la estructura social del mundo. Tras la conglomeración, se fundó la Organización de las Naciones Unidas, con el fin de fomentar la cooperación internacional y de prevenir potenciales conflictos. La Unión Soviética y Estados Unidos se erigieron como superpotencias rivales, estableciéndose el escenario para la Guerra Fría, que se prolongó durante los siguientes 46 años. Al mismo tiempo, la influencia de las grandes potencias europeas entró en decadencia, materializada en el inicio de la descolonización de Asia y África. La mayoría de los países cuyas industrias habían sido perjudicadas abordaron la recuperación económica con la ayuda financiera de los países americanos,
Plan Marshall, mientras que la integración política emergía como un esfuerzo para establecer las relaciones de posguerra. Esta guerra no solo causó la muerte del 3% de la población mundial, durante 6 años destruyó miles de hogares y familias, obligó a muchas personas a abandonar sus casas, a muchos niños a presenciar los asesinatos de sus padres, causó pobreza, hambre, discriminación, persecución y miedo. Y por si fuera poco, al cabo de los años, la guerra se convierte en responsable de muchos casos de diabetes, problemas de corazón y depresión.